O sea, es de... ¿no? Que en la epistemología protestante, sobre todo de las denominaciones, es muy limitada porque solamente trabajan o se enfocan en una sola fuente, que es la Biblia, ¿no? Que es la Sagrada Escritura. Pero hay que irnos siempre en el contexto histórico, en el contexto sociocultural de la época. ¿Por qué no se utilizaban los primeros cristianos, no utilizaban la palabra sacerdote? Precisamente para evitar la confusión con el sacerdocio judío y el sacerdocio de los gentiles. ¿Ve? Hay que recordar que la doctrina del sacerdocio de Cristo no se había elaborado aún. Eso es muy importante saberlo. No se había elaborado aún. Y es por eso que no se le da el título de sacerdotes, sino se da el título de ministros o embajadores. Pero resulta ser que la característica de ministro y la característica del sacerdocio judío son prácticamente idénticas. Es más, podríamos decir que el ministro cristiano es mucho más complejo y diverso que el ministerio sacerdotal judío, porque dentro de los primeros cristianos, el ministro bautizaba, el ministro ofrecía la fracción del pan. ¿Ve? Pero vamos a irnos para la Biblia. Yo quiero demostrar que los ministros que hace referencia al Nuevo Testamento, tienen las mismas características del sacerdocio judío o inclusive del sacerdocio gentil. Entonces vamos a irnos a Primera de Corintios 13 y 14. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, 13 a 14. ¿No sabéis que los ministros del templo viven del templo? Los sacerdotes judíos también vivían del templo. Que los que sirven del altar participan. Los ministros de Cristo participan del altar. El sacerdocio judío también participa del altar, porque ellos tienen altar igual que nosotros. Del mismo modo también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, porque dentro de las funciones ministeriales estaba la prédica del Evangelio. Si esto no nos satisface para dar una relación, un paralelismo del sacerdocio judío con el ministerio o con el ministro cristiano, también nos podemos ir para Romanos 15:16. Vamos a ver qué dice Romanos 15:16. Precisamente este texto de Romanos 15:16 está dentro del contexto del ministerio de Pablo como sacerdote, ¿no? Y miren lo que dice este capítulo de Romanos, capítulo 15, versículo 16. De ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Con estos dos textos que acabo de mencionar, pues se puede demostrar, ¿ven?, razonablemente, que hay un paralelismo entre el sacerdocio judío y el ministro de Cristo, Y esto es muy importante. Y tomar en cuenta, como dije al principio, que la doctrina del sacerdocio de Cristo no se había elaborado aún porque es una iglesia naciente. Y esto es muy difícil que lo entiendan las sectas y las denominaciones, porque su principio epistemológico es muy corto, es muy limitado solamente a la Biblia. Entonces no toman en cuenta el contexto histórico. Y también porque llamarlo sacerdote podría crear confusión con el sacerdocio judío o con el sacerdocio de los gentiles. ¿Ves? Pero cuando hablamos nosotros del sacerdocio ministerial, y con esto termino, ¿no? ¿Ves? Es una facultad que le dio Cristo a sus discípulos. O sea, que esto no tiene origen humano, sino divino. Según lo dice 2 Corintios 3, capítulo 3, versículos 5 y siguientes.
Dios mismo, por ser un sacerdocio de origen divino, Dios mismo los hace ministros idóneos de la nueva alianza. Eso lo dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6 siguiente. Ellos ejercen el ministerio de la reconciliación. Esto es muy importante y eso lo dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. No con propia autoridad, sino como embajadores de Cristo. El mismo capítulo, el versículo siguiente, ¿no? Entonces, han de considerar los ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. En nombre de Cristo, sumo sacerdote digno de fe. Hebreos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Transmiten con autoridad la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. En nombre de Cristo, sumo sacerdote misericordioso. Velan por las almas y deben dar cuenta de ellas, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Entonces, con estos textos bíblicos he demostrado que hay un paralelismo entre el sacerdocio judío y el ministerio cristiano, los ministros de Cristo. Por tanto, al tener las mismas características del sacerdocio judío, un ministro de Cristo es también un sacerdote. Y así se debe entender. Para las denominaciones, vuelvo, repito, le va a costar comprender esto o entender esta realidad porque solamente se limitan a la Escritura. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Gracias, hermano Marcos. Siempre es un placer escucharte. Mira, yo resalto dos cosas interesantes que dijiste, ¿no? Evidentemente, dentro del contexto de la iglesia, no había sacerdotes por la cuestión del paralelismo del sacerdocio judío, ¿no? Que podría haber una confusión. ¿Vale? Y me llamó la atención tu pensamiento, que me parece muy acertado, en el cual también, si nosotros somos agudos en analizar el tema del sacerdocio de Melquisedec, es por eso que Jesucristo vino a cambiar el sacerdocio de ese sacerdocio, ¿vale?, judío del Antiguo Testamento a lo que venía a ser el cumplimiento de toda la ley según Gálatas 4:4, que venía a ser Cristo. Ahora, lo más interesante, yo respeto, ¿vale? Yo respeto, yo no estoy criticando, yo no estoy condenando a nadie, ¿vale? Yo no me voy a ir al infierno por no creer en sacerdotes, ¿vale? Yo, como tú dijiste claramente, dijiste que nosotros somos solo la Escritura, y en la Escritura, en las cartas paulinas, en las cartas pastorales, para ser más preciso, claramente el apóstol Pablo habla de obispos, habla de diáconos, en Efesios habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. En 1 Corintios capítulo 12, de los dones espirituales, que sabemos que es un don, es un don, una capacidad especial dado por el Espíritu Santo para la edificación de su iglesia. Habla de apóstoles, habla de maestros, habla de todo menos sacerdotes. Entonces nosotros somos solo la Escritura y nosotros creemos en lo que dice la Escritura. Claro. Y nada, y siempre, como te digo, siempre es bueno, ahora ya te conozco y es un placer hablar contigo. Nada, me despido. Ok, casa, para... Y muchas bendiciones. Dale, muy bien. Y fue un gusto hablar contigo porque puedo hablar tranquilamente, ¿no?, y maduramente. Para mis hermanos, para entender esto un poco lo que dije, con esto termino, porque ya tengo que irme para el trabajo. ¿Por qué se da el arrianismo? ¿Por qué se da el arrianismo? ¿Verdad? Esa corriente que intentaba dar una explicación sobre la cristología, ¿no? Sobre Cristo, ¿no? ¿Por qué se da el arrianismo? Porque no existía una doctrina desarrollada con respecto a Cristo. ¿Ves? Porque para el protestantismo, para las denominaciones, es muy difícil comprender eso, porque precisamente hay un ruido por allí que no me deja. Hay un ruidito por allí, por favor. Ok, disculpen. Entonces, para el protestantismo cree que ya todo
está desarrollado. Para el protestantismo creen que la iglesia nació adulta. No, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana nace como un bebé que a medida que va pasando el tiempo y que se comprenden los misterios de Cristo, empieza a crecer, empieza a tener la iglesia una identidad. Y esto es muy difícil que los hermanos protestantes entiendan esta cuestión. Con el arrianismo se empezó a desarrollar una cristología que fue capaz de darle frente a las herejías que salían al momento. Recordemos que los 4 primeros concilios ecuménicos, a saber, Nicea en el año 325, después siguió Constantinopla, creo que en el 380, no me recuerdo, después siguió Éfeso, 431, después siguió Calcedonia. Más adelante trataron siempre de responder contra la herejía del momento. Paralelamente desarrollaban el desarrollo cristológico, y así la iglesia pudo mantener esa fe que se creía desde los primeros años de la iglesia. Que Cristo, por ejemplo, era verdadero hombre y verdadero Dios, que no era un ser creado como afirmaba el arrianismo. Eso se pudo superar porque era la fe que creían en ese entonces, pero no había ese desarrollo teológico, ¿no? Precisamente pasa lo mismo con el desarrollo teológico del sacerdocio de Cristo. No se había elaborado aún, era una iglesia naciente que estaba creando su propia identidad, una iglesia naciente que se estaba separando del judaísmo, y poco a poco este desarrollo teológico le permitió adquirir su propia identidad y ser una religión nueva, ser una iglesia nueva, una congregación diferente a lo que era el pueblo judío. Bueno, con esto me despido, ya me tengo que vestir. Nos vemos, siempre un gusto. Bendiciones para todos. Gracias, hermanito Marcos Piña. Cabe mencionar que San Pablo menciona una vez la palabra jerurgeo en Romanos 15:16, porque viene algo bien importante. Dice, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. O sea que solo los sacerdotes pueden presentarnos a nosotros como ofrenda ante Dios. Fíjense. Por eso la Eucaristía tiene un gran significado. Por eso lo utiliza una tan sola vez esa palabra jerurgeo. Y igual yo me voy a ir bajando, hermanitos, porque me toca la medicina, entonces al ratito